Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. En nombre del Instituto Cervantes y del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México en España, les damos la más cordial bienvenida a este acto conmemorativo con el que culminan las actividades que se han llevado a cabo durante poco más de un año en recuerdo de Octavio Paz en el centenario de su natalicio. Agradezco la presencia de todos y muy particularmente de la excelentísima embajadora Roberta Layú, de Pablo Rafael, director del Instituto Cultural de México en España, de José María Martínez, jefe de gabinete del Instituto Cervantes, de Aurelio Májor, comisario de las celebraciones de paz en España, y muy especialmente de Andrés Sánchez Robaina y Frédéric Amat, los autores que han aceptado la invitación para entablar un diálogo reflexivo sobre la obra, el pensamiento y la figura de Octavio Paz, insigne escritor mexicano, Premio Nobel de Literatura y Premio Cervantes, entre otros muchos. En el año que recordamos a Paz, el mundo de las letras perdió a figuras señeras como Gabriel García Márquez, José Emilio Pacheco, Juan Gelman, Ana María Matute, Julio Scherer, Ana María Moix y Vicente Leñero. Algunas de sus frases, episodios de sus vidas, vínculos, facetas, contactos, fueron mencionados por muchos de los participantes, creándose pequeños homenajes a estos cultores de la palabra. La muerte incita a la celebración de la vida, y es por ello que nos enriquecemos del legado grande y perdurable que esos escritores dejaron en ese viaje efímero de sus vidas. Pero sobre todo se recordó especialmente la trayectoria de Paz, desde luego desde diversas miradas. Estuvieron en este foro autores como Juan Villoro, Alberto Ruiz Sánchez, Manuel Borrás, Javier Gomá, Juan Antonio Masoliver, Hugo Iriart, Pergin Ferrer, Basilio Baltasar, Juan Manuel Bonet y Eduardo Millán. Discurrieron sobre la vida de Paz, su compromiso social, su posicionamiento frente a la injusticia y la intolerancia y el totalitarismo, la congruencia del escritor, su extraordinaria poesía y su inteligente prosa, así como el reconocimiento internacional a la calidad de su obra. Sería muy largo enumerar todas las instituciones que conjuntaron esfuerzos para hacer posible este año la serie de homenajes a Octavio Paz. Solo destacar muy especialmente la colaboración que mantuvimos con el Instituto de México en España y con Aurelio Májor. Quiero también señalar que el Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México coeditó con la editorial Galaxia Gutenberg el libro Versiones y Diversiones, traducción poética de Octavio Paz, de escritos provenientes de otras lenguas, que en conjunto habían sido incluidos en sus obras completas, pero que actualmente no se encontraban ya en circulación. De allí la necesidad de hacer asequible a los lectores de nueva cuenta una edición que enriquece la cultura iberoamericana en nuestros diferentes entornos. Con esta coedición se confirma también el compromiso de colaboración establecido en España entre nuestra universidad y el Instituto Cervantes, que tiene la finalidad de difundir la lengua española y la cultura iberoamericana. Es un placer para mí, a continuación, presentar ahora a nuestros distinguidos invitados, Andrés Sánchez Robaina y Frédéric Amat. Voy a leer pequeñas semblanzas de nuestros invitados antes de cederles la palabra. Andrés Sánchez Robaina es poeta y ensayista. Su obra ha sido traducida a múltiples lenguas. Es catedrático de literatura en la Universidad de La Laguna y ha sido conferenciante y profesor en diversos centros y universidades de Europa y de América. Fundó y dirigió las revistas Literatura y Sintaxis, considerada una de las expresiones más altas del pensamiento crítico en torno a la literatura y las artes plásticas. Premio Nacional de la Crítica 1984 por su poemario La Roca y Premio Nacional de Traducción 1982 por su versión de la poesía completa de Salvador Espriu. Ha dirigido el Departamento de Debate y Pensamiento del Centro Atlántico de Arte Moderno. Actualmente es responsable del Taller de Traducción Literaria de la Universidad de La Laguna. Ha traducido, entre otros, a William Wordsworth, Wallace Stevens, Paul Valéry, Joan Brossa o Ramón Xirau. Su más reciente libro es el ensayo Variaciones sobre un vaso de agua. Muchas gracias por estar con nosotros, Andrés.
La obra pictórica de Frédéric Amat ha sido expuesta y publicada en todo el mundo. Su concepción abierta de la pintura le ha llevado a extender su trabajo creativo en múltiples lenguajes artísticos. Ha realizado escenografías para danza y teatro a partir de textos de Lorca, Beckett, Juan Goytisolo, Coltés y Paz, ópera con Sánchez Verdú, oratorios y películas como El Aullido, basado en la obra de Cabrera Infante. También ha ilustrado diversas obras literarias, como Las Mil y Una Noches o La Odisea. En sus intervenciones arquitectónicas, ha desarrollado proyectos que combinan pintura, escultura y cerámica. Entre los proyectos vinculados, su amigo Octavio Paz destaca el montaje escénico que realizó del poema Blanco. Frédéric es, además, el autor del logotipo de las actividades conmemorativas del centenario del natalicio de Octavio Paz. Muchísimas gracias y sean ustedes muy bienvenidos. Siéntanse como en casa. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, se oye muy bien, ¿no? Sí, estoy verdaderamente encantado y muy agradecido por el hecho de que se haya pensado en mí para este cierre tan simbólico, ¿verdad?, del centenario de Octavio Paz. Una ocasión gratísima, verdaderamente, porque es un momento, digamos, muy oportuno, muy apropiado para situar un poco las cosas con cierta perspectiva ya en relación con una obra que llena la segunda mitad del siglo XX, incluso un poco también la primera parte, ¿no? Y para, ya lo dije esta mañana en la rueda de prensa, para calibrar la extraordinaria estatura intelectual y creadora de Octavio Paz. Y además me complace enormemente que este diálogo, porque será un diálogo lo que vamos a tener, un diálogo abierto, ¿verdad?, sin guión, de modo que será lo más espontáneo posible, con Frédéric Amat, que es un artista, es un buen amigo desde hace muchos años y un artista al que admiro muchísimo y al que yo tengo un aprecio muy especial porque nuestras vidas han coincidido. Es catalán, yo viví en Cataluña, él tiene una querencia mexicana y una esposa mexicana, ¿no? Yo tengo devoción por México, muy antigua. Los dos hemos nacido en el mismo año, ¿no? Tenemos hasta cierto punto un mismo horizonte, digamos, ¿no?, generacional, de modo que son muchísimas cosas las que comparto con Frédéric y me parece que, en fin, desde perspectivas complementarias, yo desde la materia literaria y Frédéric desde la materia artística, aunque yo me meteré en su campo y él en el mío, de modo que espero y deseo, ¿no? Pero la palabra es tuya, ¿eh? Haremos, digamos, nuestros intercambios de ideas en cuanto a esta, como digo, esta intención de calibrar verdaderamente el significado de la obra de Octavio Paz, ¿no? Bueno, esto es un prologuillo. ¿Tú quieres hacer tu saludo previo? Saludo que es de previo. protocolo hacerlo. Pero, claro, normalmente se hace como protocolo, pero sin ninguna retórica, con una gran sinceridad. Sí que quería decir que es una alegría estar con Andrés Sánchez Robaina, porque, entre muchas cosas, compartimos amigos. Claro. Es el mejor patrimonio que a compartir, ¿no? Compartimos amigos y creo que compartimos algo que me preocupa que va desapareciendo. Pero bueno, confiemos que no, que es una pasión profunda por la poesía. No tanto como lectores, en su caso, también como escritor. En mi caso, la poesía ha sido motivo de inspiración. Siempre digo, cuando tengo las baterías bajas, las recargo leyendo poesía. ¿Es cierto? Claro. Sino que la poesía, de alguna manera, nos da sentido a nuestras vidas. Yo creo que es algo que compartimos y compartimos pasiones como lectores y, sobre todo, como decía, compartimos amistad. Así que es un placer y agradezco la posibilidad de estar aquí en su Cervantes. Aurelio Major, que fue el comisario del año Paz, que hoy mismo se ha clausurado, es decir, que tenemos además el honor de clausurar
el año paz. Y dice Andrés, vamos a hacer una conversación espontánea. Sí, vamos a tener una conversación espontánea. Pero yo tengo que confesar que no me atreví. Porque claro, yo soy un hombre de imágenes, no de palabra, él es de palabra. Y entonces sí que he traído unos apuntes, notas. Claro, y esto es dramático, porque son tantas que no acabaríamos. Entonces, pues algunas que me ayuden a deletrear, a intentar ofrecer un retrato, no solamente del escritor, que está al acceso de todos ustedes como lector, sino incluso, y permítame, y creo que en esto compartimos la voluntad, del retrato personal que tuvimos como amigo, más que amigo, como maestro. Yo, en la comida hablábamos de otro tema, decía Andrés que lo que tengo, lo que soy, lo debo. Y uno de estos referentes, sin duda, fue Octavio Paz. Y esto, la vida en esto, ha sido de una gran regalía. Y empecemos quizá con la crónica de cómo conocimos a Octavio. Estaría ¿no? bien, pero si me permite, Frederic, yo quisiera, ampliación del prologuillo, decir dos palabras sobre tu emblema, sobre tu, ahí lo tienen, ¿no? Tu dibujo para el centenario, y es un dibujo que me tiene absolutamente seducido. Absolutamente seducido. Frederic, yo creo que, en fin, ha hecho un trabajo excelente, pero yo creo que ni él mismo es muy consciente de la cantidad de elementos simbólicos que hay en él. Por ejemplo, yo lo estoy viendo además allá enfrente, en el espejo aquel precioso que tengo enfrente. Tiene algo, para empezar, de laberinto. Es un laberinto, por lo tanto, hay una alusión al laberinto de la soledad. Al mismo tiempo, tiene algo de brazalete o de pulsera, ¿no? Que al mismo tiempo que abraza, deja abierto, ¿no? Es decir, que el pensamiento de Octavio Paz, desde luego abarca, abraza muy bien su objeto de estudio, pero lo deja al mismo tiempo en un ángulo abierto, ¿no? Para la reflexión, invita siempre a la reflexión, ¿no? De modo que tiene algo también de espiral, ¿no? De espiral, de proceso mental en espiral, de modo que yo creo que esos valores están muy presentes y son dimensiones de las que seguramente, en fin, que seguramente vamos a comentar aquí, ¿no? Ese modo de abordar el objeto, ¿no? Pero dejando al mismo tiempo un elemento abierto, por ejemplo, en la llama doble, ¿no? Se ve perfectamente esa concepción del amor. Él dice, bueno, es mi concepción del amor, pero existen otras, ¿no? Y es posible que haya otra concepción del amor. Es decir, que tu dibujo me parece absolutamente certero, ¿no? Y me parece que hay que señalar esos elementos. Tus palabras, claro, del sentido, es como un mandala, de alguna manera. Claro. Y agradezco estos comentarios, pero sí, cuando me ofrecieron la posibilidad, que agradezco, de hacer... Hay una palabra que no me gusta, no voy a decir, que sería logotipo, porque no lo es. No es un logotipo porque no tiene logo, tiene palabra. Yo he dicho emblema y he escogido bien la palabra. Y la palabra es más exacta, porque el logotipo no. Ni anagrama tampoco. No. Este emblema y mandala surge de... En realidad, este dibujo es una de las imágenes proyectadas en el poema blanco. Y aquí empezaríamos la historia por el final. No quisiera, o sí, como ustedes quieran, pero sí. Esto fue un proyecto que Bueno, sí, tengo que empezar por los cimientos. No puedo empezar la casa por... Permítanme. Resulta que, decía esta mañana en la rueda de prensa, y creo que ya queda dicho por última vez, uno de los libros que me animaron a ir a México fue, evidentemente, El laberinto de la soledad. Claro. Otro gran escritor admirado y añorado, Guillermo Cabrera Infante, decía que los dos grandes libros de América Latina del siglo XX, la soledad, en el título, La soledad aparece. No solamente fue El laberinto de la soledad, también otro, en una dimensión otra, porque es El barranco, que fue Bajo Volcán.
Ya acabando la lectura de Lore bajo el volcán, en un momento difícil de mi vida personal, un momento político de este país complicado, un momento de incertidumbre, sí. Decidí, cuando acabe todo este mal sueño, voy a viajar a México. Un viaje que tenía que durar un mes se convirtió en un viaje para toda la vida. Y esto es importante. He viajado a otros muchos lugares, durante muchos años como voluntad y deseo vivir un nomadismo, pero yo cuando aterrizo en el aeropuerto Benito Juárez, en la Ciudad de México, me siento en casa. Pero no por el país, por las personas, por los amigos. Un día, bueno, pues ahí, un mes que se convirtió en 2 años, viajé, por un coche viajé por todo México y encontré otro libro de Octavio con el título de Ladera Este. Ladera Este, porque es toda la luz de Oriente que ilumina este libro, es un libro de poemas de Octavio, escrito en la India, y donde aparece al final de este libro, en la parte final, el poema blanco. Y a mí me intrigó muchísimo, porque me pareció primeramente hermético, enigmático, sí. Y lo que nunca pensé, en aquel momento, estoy hablando del año 77, es que en el año 2007 conseguiría, después de muchas vicisitudes, llevarlo a escena. Conocía, como digo, pues como lector a Octavio, pero no conocía a la persona de Octavio, que es un mundo, y los que lo han conocido lo sabemos. Claro. Un día, recuerdo, yo tenía una exposición en la calle Belgrado, Ciudad de México, la Galería Ponce, del hermano del escritor Juan García Ponce, que quise muchísimo, sí. Y inauguraba. Y había una nota de Marilló Paz. Resulta que habían pasado por la noche, que estaban buscando un piso que luego encontraron cerca de la zona, y habían visto la exposición en montaje por los cristales, ¿no? Es decir, fue la obra, mi tarjeta de presentación con Octavio y Marilló, porque hay momentos que no puedo hablar de Octavio sin Marilló, claro. Fue mi trabajo. Y ahí aparecieron en la inauguración, y ahí se inició una gran amistad. Y le conté pues, la lectura que había tenido, y otra segunda lectura, que después fue motivo de otro gran viaje por meses, que fue el monogramático, pero esto ya dejamos para más adelante, que tiene que ver con Blanco, sin duda. Y le pregunté por un poema que había leído suyo, Blanco, que me fascinó. Y yo recuerdo, tengo unas notas aquí sobre Blanco, lo que me contestó. Me contestó, Blanco es un poema que invita a la experiencia escénica. Es un poema de amor y erotismo. También es muchas cosas más. Por largo tiempo, hasta la fecha que presenté el poema, conviví con la intención de dar a ver en escena Blanco y asimismo comprender qué quiso decir Octavio, con razón, con es muchas cosas más. Blanco es un poema escrito en el año 1996, cuyo título convoca su palabra un abanico de sentidos. Blanco sin mácula, máximo grado de claridad. Leo estas notas porque son muy confusas, es un poema que hay que entrar de puntillas. Sí. Permítanme leer, no quisiera improvisar mis comentarios, podía hacerlo, pero no quiero dejar nada y quiero hacer una pequeña introducción a esta experiencia que para mí fue privilegiada, sin duda, por llevar la escena y de alguna manera única, porque eso se hizo una lectura en Nueva York, pero nunca se había hecho, hasta el 2007, la puesta en escena. Como decía, es un máximo grado de claridad del color, diana, vacío, meta, estado de definición inalcanzable. A su vez, el itinerario Blanco se rige por una misma lógica poética muy propia de Octavio Paz, los signos en rotación. Correspondencia entre una rotación sintáctica y otra semántica que ofrecen diferentes combinaciones de lectura del mismo poema. Cambian los significados, pero no el sentido. Esto es una declaración, no es una reflexión mía, es una declaración de Octavio a Julián Ríos. De ahí que el poema se llame Blanco. El texto va de lo blanco,
lo no escrito, el silencio antes del habla, a lo blanco, el silencio después del habla. Y en su tránsito atraviesa por 4 colores, 4 elementos, 4 variaciones sobre la sensación, la percepción, la imaginación y el entendimiento. El centro fijo del poema, también el blanco, el objeto deseado. En estas amistades compartidas con Andrés, hay otro gran poeta que admiramos y queremos, que es Ramón Xirau. Con esto acabo el comentario sobre Blanco, y es un comentario de Ramón Xirau. Dice, la poesía de Octavio Paz no oscila entre la palabra y el silencio. Nos hace entrar en el reino del silencio donde habita la palabra verdadera, la indecible, la exacta, lo que está más allá de los nombres, lo que es a la vez sí y no, o acaso también a la vez ni sí ni no. En Blanco, el silencio reposa en el habla, el haz y su en vez. Muy bien, sí. Ahí, es un poema enormemente complejo, sin duda alguna. Yo, en fin, tuve ocasión de verlo, ¿no? En la película, en tu casa, en fin, me fascinó la conversión de ese poema en imágenes, ¿no? Me pareció absolutamente fascinante. Volveremos a hablar probablemente de Blanco y de otros textos que nos importan mucho. Bueno, has contado... Es una notación. El año 92, porque este poema se publicó en México en los 60, es un poema del 66, sí. Hay toda una correspondencia, una edición que se hizo de estudios sobre Blanco, y una primera edición que debes conocer, que es el desplegable. Pero el año 92, sí. Octavio envió, porque había la posibilidad de hacerlo, luego se frustró, aquí en Madrid, otras anotaciones que sirvieron, y estas son inéditas, que sirvieron para el montaje definitivo de Blanco. Has contado cómo conociste a la persona y cómo, en fin, entraste, digamos, en la obra de Octavio, ¿no? A través del Laberinto de la Soledad y de Blanco, y cómo lo conociste a él personalmente. En mi caso, en fin, por seguir un paralelismo, en mi caso fue, voy a ver si lo intento resumir. Vamos a ver, el primer poema que yo leí de Octavio Paz fue el poema que dedicó a las Olimpiadas del año 67 en México. 68 en efecto. Fue en la revista Ínsula. Ese poema, terrible poema, ¿verdad?, de condena de todos los acontecimientos de la plaza de Tlatelolco, en fin, ¿no? Me impresionó profundamente, pero unos meses antes, digamos, yo pude leer ese poema de un modo profundo, digamos, calar en él de un modo profundo, porque unos meses antes había leído en la misma revista Ínsula una entrevista de María Enbeita, que es una cosa absolutamente excepcional, ¿no? Yo tenía en el año 68 15 años. Era un adolescente, en fin, que se encuentra con una entrevista en la que un escritor, para mí desconocido, dice que la función principal de un poeta es cultivar sus tendencias asociales. Caramba. Ese tipo de actitud, digamos, de rebelión frente a una sociedad, ¿no? Frente a los valores, digamos, de una socialidad mal entendida, ¿no? Me pareció que, en fin, que era algo especialmente importante. Y había otra noción que era muy querida a Octavio Paz, que era la noción de reconciliación. Reconciliación. Por ejemplo, todo el monogramático está montado sobre el principio de la reconciliación. Según el pensamiento de Octavio, desde probablemente el Laberinto de la Soledad, donde también se alude a esto, el hombre cuando nace es expulsado del cosmos. Es decir, en su gestación está integrado en el cosmos, pero al nacer es expulsado del cosmos.
la misión que tiene el ser es reconciliarse con el cosmos, ¿no? Mediante el amor y la revelación. Conceptos fundamentales en el pensamiento de Octavio Paz. El amor y la revelación. La rebelión y la revelación, las tres cosas. Bueno, todo eso estaba presente en aquella entrevista. Yo, en fin, salí absolutamente maravillado. Luego cayó en mis manos, debió ser ya en el año 70, Ladera Este. Y ahí pude leer también, como tú, Blanco. Y en el año 72 yo me fui a estudiar a Barcelona. Y frecuentaba muchísimo al poeta Joan Brossa. Y Brossa un día me comentó que iba a visitar la ciudad, en fin, dentro de muy poco, un poeta del que yo le hablaba mucho, que era Octavio. Y le decía a Brossa que, en fin, que si no lo leía, que debería leerlo. Y tal. Bueno, el caso es que me llamó Brossa y no me lo presentó personalmente, pero en fin, me dijo que estaba en el Hotel Colón, frente de la catedral, y yo convencí a un par de compañeros de curso de la universidad para que fuéramos a verlo. Y recuerdo que aquella mañana llovía de un modo furioso sobre Barcelona, y quiero llamar la atención sobre esto porque esa fue la causa por la que Octavio y Marillo no habían salido del hotel, porque diluviaba literalmente. Luego me dijo, no, teníamos intención esta mañana de ir a ver el Museo Picasso, que está muy cerca, ¿no? Pero nos hemos esperado, en fin, en el hotel a que escampe, pero en fin, total que llegamos empapados a verlo, y donde yo esperaba una entrevista, digamos, mínima, de quitarse a unos estudiantes de encima que vienen a conocer a una figura literaria de mucho relieve, ¿no? Bueno, Octavio nos tuvo 2 horas hablando. Y lo curioso es que él nos interrogaba a nosotros. De modo que me pareció de una generosidad, de una apertura mental, ¿no? De una curiosidad, ¿no? Por las nuevas generaciones españolas, que aquello prácticamente ya, en fin, me cautivó para siempre. De modo que este fue el primer, digamos, la primera toma de contacto que yo tuve con Octavio, y a partir de ahí, bueno, me honró con una amistad de 25 años, ¿verdad? Con muchos consejos y un buen puñado de cartas, ¿no? Que conservo. Todas ellas, además, inmediatamente publicables, porque la prosa epistolar de Octavio Paz era impresionante. Bueno, se han publicado ya muchos epistolarios, ¿no? Yo no sé si tú conservas cartas de Octavio, pero desde luego las que yo tengo son todas, y algunas se han publicado ya, de hecho, ¿no? Absolutamente publicables. Y algún día quizá pienso hacer alguna pequeña edición, ¿no? De modo que este fue mi primer contacto, digamos, personal con él, y ya nos vimos en México varias veces, en París, aquí en Madrid, ¿no? En Barcelona. De modo que, en fin, ese es el origen de una relación personal para mí, desde luego, apasionante y muy fecunda. Al hilo de lo que comentas, me gustaría hacerte comentar o preguntarte este elemento de subversión de Octavio. Sí. Que es un elemento de tradición surrealista también. Claro. Tuvo una influencia, el surrealismo, tuvo una influencia Bretón, claro. Tuvo una influencia, curiosamente, Buñuel. Recuerda que él repartía las invitaciones en Cannes para los olvidados en la puerta de la sala. Podríamos hablar también del interés por el cine, que no está escrito, es mínimo. Un día le pregunté a Marillo, y dice, no, es que Octavio lo que le gusta son películas de ciencia ficción. Pero sí recuerdo que una vez hablábamos con Octavio en una cena y hablábamos del trabajo de pintor, trabajo que un día descubrí que compartía con Marillo, pero a los 10 o 12 años de conocer a Marillo, Octavio, ¿tú sabes que Marillo pinta? ¿Cómo que pinta? Dice, sí. Pero ¿dónde están las pinturas? ¿No? Collage, debajo de la cama. Los collages de Marillo. Pero yo recuerdo una frase de Octavio que era el persistir en la esperanza. Sí, contra viento y marea, el persistir en la esperanza es algo que añadir esta generosidad, curiosidad que tenía por los jóvenes. Una curiosidad también polémica. Sí. A veces contradictoria. No es que contradictoria, es decir, las cosas pudieran ser, lo que comentaba antes, pudieran ser esto o lo otro o todo lo contrario. Pero sí que me gustaría un poco adentrarme en este acercamiento, no solamente al surrealismo, sino a un artista que yo creo que fue referencial. En toda esta
regalía que hablaba de México. Aparece otro libro diseñado por Vicente Rojo, por Era, bajo la supervisión de Marcel Duchamp, que es la edición de Era del Castillo de la Pureza de Duchamp. Cuando en un cuestionario Proust... Se llamaba así en la primera edición. Luego se llamó Apariencia Desnuda, le cambió el título. ¿Sí? Tanto un título como otro tienen relación, pero ahora yo creo que no vamos a entrar, pero sí que hay. En una entrevista, digamos, con un cuestionario Proust, le preguntaron a Octavio cuál era el pintor preferido. Pregunta imposible de contestar. Contestó. Dijo, Leonardo pintó la Gioconda. Duchamp le puso bigotes. No hay otro estudio sobre Marcel Duchamp como el que escribió Octavio. Sí, es un libro de referencia, sin duda. Sin duda, sí. En otros momentos, bueno, podríamos entrar, si quieres, un poco al tema del libro. No, ya que has mencionado el surrealismo, podríamos detenernos un poco en eso, y en Breton, por cierto. E iluminar también algunos aspectos de la personalidad de Octavio, que, desde luego, no fue una personalidad, digamos, uniforme en el tiempo, fue cambiante en el tiempo, claro, como es lógico, ¿no? El Octavio de los 30 años no fue el mismo, ¿no?, que el de los 50 o los 70, ¿no?, evidentemente. Pero, vamos a ver, el surrealismo tiene una presencia decisiva en la obra de Octavio Paz. Está presente, por ejemplo, en ciertos elementos de la parte final de Libertad bajo palabra, su primera gran recopilación poética, y sobre todo está presente en Águila o Sol, ¿no?, que es un conjunto de prosa, ¿no?, verdaderamente fascinante, que ha sido seminal incluso para la prosa, ¿no?, hispanoamericana, ¿no?, del siglo XX. Y esa dimensión no se suele tener en cuenta. Y luego hay muchas analogías, yo las veo cada día con más claridad, con André Breton. Por ejemplo, esta idea de la rebelión constitutiva de la mente del poeta, ¿no?, del espíritu del poeta, y de la revelación, rebelión y revelación, ¿no?, están muy presentes tanto en Breton como en Octavio Paz. Yo creo que en Octavio es un reflejo, ¿no?, una influencia de Breton. Tanto influjo ejerció la personalidad de Breton en Octavio Paz que hubo un momento en que recibió su primer gran premio en la Bienal de Noque, en Bélgica, a principios de los 60, debió ser el año 62 o 63, y Octavio dudó de aceptar el premio o no. Y uno dice, qué cosa extraña que un escritor rechace un premio. Bueno, hay otros casos, por supuesto. Ahora se acaba de morir Alberto Herder, que es un grandísimo poeta portugués que rechazó todos los premios que recibió, incluso el más grande de la lengua portuguesa, que es el premio Camões, ¿no? Hay más casos, pero ¿por qué Octavio decidió, digamos, pensarse si aceptaba el premio o no? ¿Por qué no lo aceptó directamente? Bueno, por influjo de Breton, a mi juicio. A Breton en el fondo no le gustaba el éxito. Consideraba que la creación artística, la rebelión del espíritu, no debía ser premiada, ¿no? Y es famoso que Breton se enfadó con Max Ernst cuando Max Ernst recibió el premio de la Bienal de Venecia, ¿no?, y lo aceptó. Bueno, pero ¿qué es esto que un surrealista que impugna una serie de valores, ¿no?, burgueses, ¿no?, de unos ciertos valores de la institución de la cultura, ¿no?, acepte un premio tan significativo como el premio de la Bienal de Venecia? Pues bien, todos los amigos de Breton se pensaban mucho cuando eran premiados y muchos rechazaban los premios. Yo creo que esto influyó mucho en la actitud de Octavio. E incluso, fíjate, yo no sé si tú conoces esta historia, decidió hacer una consulta a un amigo pintor, ¿no? Él estaba ya en la India, debe ser 62, 63. Preguntó a ese amigo pintor qué debía hacer, ¿no? Y el amigo pintor le dijo, mira, yo no sé, no podría aconsejarte, pero sé quién podría hacerlo. Entonces lo condujo a una especie de sabia, ¿no?, una persona muy sabia, una señora, una anciana, en fin, ¿no?, que en efecto al cabo de un tiempo acompaña a Octavio a verla, ¿no?,
este amigo, y en aquel cuartucho lo primero que hace la anciana sabia es arrojarle una naranja, ¿no? Él coge la naranja, se la guarda, y entonces ya me ha contado su amigo cuál es su problema. No sea tan orgulloso. Acepte con humildad el premio, ¿no? ¿Quién se cree usted? ¿No? Tan importante se cree que, en fin, como para... ¿no? Y a partir de ahí él cambió una actitud, de modo que incluso en ese aspecto, ¿no? Octavio Paz estaba imbuido de ese principio de rebelión contra unos ciertos valores, ¿no? Instituidos de la sociedad burguesa, contra la sociedad burguesa, y eso es decisivo de su pensamiento, por lo menos de unos años que son los años 40 y 50, y todavía los 60, hasta que Bretón muere en el 66, creo que fue, ¿no? Pero aquí ocurre algo curioso, y lo cuenta propio Octavio. En casa de Bretón, llega un día a casa de Bretón y está Joan Miró. Sí, sí, sí. Y es la puerta de una visión cósmica, incluso del arte, que la manifestación de Octavio tuvo la posibilidad, el regalo, y alguien se lo permitió, de hacer una exposición bajo su criterio y selección, y con el título de Los privilegios de la vista. Para Octavio, ver era un privilegio, pero el mayor privilegio era ver lo nunca visto, obras de arte. Y tomaba, como sabes, el título de Privilegios de la vista de un pequeño poema de Góngora. Sí, 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 sí. Pero fíjate cómo no queda encadenado su realismo, ni en las disciplinas, ni a los dogmas de la última academia que fue el surrealismo, que fue la última academia, no queda encadenado. Yo creo que Miró fue, y dice, salimos de casa de Bretón, me fui caminando con Miró y escribe en torno a la conversación que tiene con Miró. A mí personalmente recuerdo que una vez me dijo, dice, sí he hecho libros con Motherwell, incluso con Tapies, pero mi gran frustración es no haber hecho un libro con Joan Miró. Hay un poema que es Fábula, sí, Fábula de Joan Miró, que es una maravilla, y toda esta visión ya mucho más abierta, que lo que parece una tradición surrealista, está, yo creo, en su visión, y se mostró en esta exposición Los privilegios de la vista que tuve, y al privilegio personal de formar parte, ¿no? Y estar y ver toda la selección de pinturas y esculturas que el propio Octavio había realizado. Fíjate que en esa misma época, en que está todavía muy imbuido de espíritu surrealista, ya estaba absorbiendo todas las enseñanzas de Oriente, ¿no? Y al mismo tiempo estaba descubriendo y profundizando en una obra que fue decisiva para él, y aquí volvemos al poema blanco, que fue la obra de Mallarmé. De modo que fue un pensamiento, digamos, que integró, ¿no? De un modo muy armónico varias tradiciones, ¿no? Que yo sintetizaría sobre todo en el influjo, por un lado, del barroco, ¿no? Eso, estoy pensando sobre todo en la evolución poética. En el barroco, a través de la figura, por encima de Góngora, desde luego, pero sobre todo Quevedo. Hizo una maravillosa lectura de Quevedo en los años 30 y 40, ¿no? Hasta el punto de que en cierta ocasión, que en los años 30 Alberti visitó México, y Alberti quedó literalmente asombrado del conocimiento que Octavio tenía de la poesía de Quevedo, ¿no? Luego, el barroco por un lado, así pues, luego el surrealismo, las tradiciones orientales y el simbolismo, y muy especialmente Mallarmé. De modo que yo creo que ese es el elemento, digamos, que conforma la evolución de Octavio, ¿no? Por mucho que insistamos, siempre acabaremos sobrevolando mínimamente un territorio amplísimo que es la persona y obra del poeta Octavio Paz. Claro. Pero creo que también sería justo comentar su trabajo como traductor. Sí, yo leía hace pocos días que me enviaste, bueno, podía repetir un título tuyo. Mallarmé, entre otros. Mallarmé, y después la traducción como ética. Sí. Es un título tuyo del taller que ha aparecido. Yo creo que había en muchos institutos había mucho de eso, una actitud de ética, incluso me atrevería a decir de utilidad. Mucho de eso, sí. Sí, además yo quisiera recordar algo que decía Alejandro Rossi
sobre... Como vamos a estar aquí sentados sin mencionar a Alejandro. Claro, al muy querido Alejandro Rossi, decía que Octavio Paz es el máximo pedagogo, dice. Y es verdad. Uno lee toda su correspondencia, ¿no?, con diversas personalidades a lo largo de los años, ¿no? Y siempre hay un elemento, digamos, de interpretación del presente, del pensamiento, de la creación, de la poesía, pero mundial, ¿no?, que literalmente deslumbra, ¿no? En el caso de la traducción hay que pensar que la primera traducción que se hizo al español de Las sendas de Auku de Matsuo Basho, ¿no?, fue de Octavio. Y estuvo en Japón. Sí, claro, antes de la India incluso, ¿no? De modo que, ya lo hemos mencionado, la asimilación de la cultura oriental, ¿no?, el budismo, desde luego, el tantrismo también, que está muy presente en Blanco, ¿no? El tantrismo, ¿no? Por eso lo de la referencia al mandala. De modo que es una evolución muy rica, muy compleja también, ¿no?, pero muy integradora, porque en ningún momento renunció a ninguno de los valores que iba absorbiendo y que iban alimentando toda su obra, ¿no? De modo que, en fin, uno lee, por ejemplo, el monogramático, que para mí es un libro absolutamente capital, probablemente la escritura de mayor tensión espiritual de Octavio Paz, ¿no? Y ahí está integrado todo eso. Está integrado Mallarmé, el budismo, el tantrismo, en fin, el surrealismo, por supuesto. Es un libro de conjunción, ¿no? Y es un libro de conjunciones, diría él, ¿no? Es decir, recorre el camino de Galta y a su vez recorre la propia escritura. Claro. Y curiosamente es un libro escrito en Cambridge, ya de regreso de la India, después de la situación. Si tú tuvieras que escoger un libro, ya sé que es difícil. Sí. ¿Te negarías a escoger uno solo? No, es que ya ocurrió en el Círculo de Lectores, que invitaron como homenaje a Octavio a hacer unas lecturas, estaba Marillo, a hacer unas lecturas, y fue muy bonito. Además, luego se publicó la selección de textos, una serie de amigos escritores, que cada uno escogía un fragmento de la obra de Octavio, de un libro preferido. Y yo escogí, sin duda, el monogramático. Me alegra que coincidamos. Porque si el laberinto de Soledad, Ladera Este, me convocó la ida a México, el monogramático fue viajar a la India. Y tú que conoces la India, ¿no se te ha ocurrido hacer nunca una pequeña interpretación? La he hecho, tengo ¿Ah, sí? ¿Del monogramático? Bueno, hay algún amigo que lo ha visto. Tengo pintado el propio ejemplar, porque además está muy bien ilustrado, como sabes. Incluso, sí, claro, por supuesto. Bueno, hay una edición de Esquira que no tengo, pues la voy a conseguir, pero la edición muy bella. La primera edición fue la de Esquira. Los senderos de la creación. Exacto, después, sí, exactamente. Después hay la de Barrac, con la cual viajé, y es bellísimo, porque creo que es como el libro de Pedro. Hay inicios de libros como Llamadme Ismael, con mi Ismael, o En un lugar de la Mancha. Pues lo mejor será el inicio de este libro, es memorable per se, ¿no? Ya lo creo, sí. Y lo hice, es que además recorrí físicamente la lectura y luego recorrí físicamente en un viaje a la India, cerca de Jodhpur, el camino de Galta, y lo dibujé. Dibujar a veces es el exceso que me supera y me obliga a descargar dibujando. Cada uno tiene su manera, pero fue dibujando, y entonces una serie de dibujos, ya más allá del libro, ¿no?, que realicé. ¿Y se ha publicado eso? No. Bueno, los dibujos sí, los dibujos incluso sí. Muchos años más tarde los presenté en New Delhi, sí, se presentaron en Nueva York, en Casa de Asia y en Nueva Delhi, los dibujos, pero el libro del monogramático lo guardo en lo más íntimo. Sí. El monogramático es un libro que integra poesía y pensamiento, ¿no? De modo que es un caso un poco especial, pero vamos a insertarlo, a inscribirlo entre los libros de creación poética, ¿no? Perdona, ¿te puedo hacer la pregunta?
para Sí, ti. no, desde luego, decididamente, en cuanto a creación poética, el monogramático es el libro de Compartimos. síntesis absoluta. Por eso quería preguntarte que eso entre los libros de creación poética, pero entre los libros de pensamiento crítico, stricto sensu, es decir, no ya que integre el pensamiento crítico, como en el caso del monogramático, ¿en qué libro pensarías? ¿Es posible elegir un libro para ti o...? No, es decir, hace un momento pensaba, entender a Octavio, es decir, un libro te lleva a otro, sí. un libro te Vamos lleva a a jugar otro, un claro, juego. ¿no? ¿Qué imagen te convoca Octavio? Es verdad, y los ¿Qué libros imagen, no... ¿Qué me convoca Octavio? Y los libros no actúan Octavio, de modo aislado, y estoy ¿verdad? improvisando, como en este juego que te has propuesto al inicio, un coral. Octavio es un gran coral, rojo, latiendo, aspirando, sístole, diástole, y ramificado en cantidad de venitas y caminos. Sería la imagen, si estuviese así improvisada, sería un coral. ¿Para ti? Yo creo, en cambio, que en cuanto a la crítica, sí hay una cierta ventaja, ¿no?, en pensar en un libro que consideremos importante o el más importante para nosotros. Claro, esto ya digo, es imposible pensar en un libro de manera aislada. Todos los libros están encadenados, es una especie de constelación, ¿no? Pero tiene la ventaja de que singulariza la importancia de determinados libros, es decir, que subraya su importancia especial. Y para mí ese libro, yo te lo comentaba esta mañana a título privado, que es El arco y la lira, un libro de los años 50, un libro de pensamiento poético extraordinario. No hay otro. Que no se ha vuelto, ni había precedentes en la cultura hispánica de semejante libro, ni ha habido luego libros parecidos o libros de este tenor, digamos, en la tradición hispánica, ¿no? Lo más que se le parece son libros de tipo académico. Y en España hay varios de un cierto nivel, digamos, pero son libros siempre académicos. ¿No crees que en El arco y la lira, incluso desde el inicio, Octavio propone otra manera de prosa? Esta velocidad sincopada que está desde la primera página del arco y la lira. Sin duda. Implica otra manera. Velocidad no quiere decir deprisa. Es decir, crea arquitecturas con las palabras. Sin duda. La prosa de Octavio es de una transparencia y de una limpidez también, ¿no? Y de una complejidad. Te advierto que el libro que me ha resultado más complejo de Octavio, desde el punto de vista del pensamiento crítico, ha sido precisamente Apariencia desnuda. Quizá porque el artista realmente es un artista complejo, ¿no? Pero la interpretación que hace del Gran Vidrio, por ejemplo, es una cosa que me deja maravillosa, pero es enormemente compleja. Pero también Octavio dice en La Apariencia desnuda o El castigo de la pureza un comentario que parece muy acertado y yo creo que a todos nos ha ocurrido y a mí me ha ayudado. Muy simple. Dice, finalmente hay una intermitencia. Habla de la palabra intermitencia. Ahí está, crees, en la revelación, estás viendo la fuente de, por ejemplo, el Gran Vidrio, hay una revelación y por un instante desaparece y es nada. Es un vidrio. De repente, esta intermitencia hace que tome una revelación poética. Y esto creo que es de los grandes encantamientos, el caso concreto que estamos hablando, de Duchamp. Para Octavio, un día le pregunté, ¿no? Yo creo que y tuvimos... yo escuchaba a Octavio, sobre todo yo lo escuchaba porque era una lección. Y decía, bueno, los pintores, pues sin duda, por ejemplo, tenía fobias Octavio, por ejemplo. A mí un pintor que me interesa, que es Lucian Freud, no interesaba nada. ¿No? Y ni modo de ponerme a discutir, pues simple. Sí, también me consta que no gustaba nada de Mondrian, Mondrian y tampoco, de otros, sí. Pero sí hablaba de Picasso y de Duchamp como los mejores, pero para él la palabra mejor en arte no tenía sentido. Y recuerdo que decía, lo que son no son los mejores, son únicos, como en el sentido profundo de origen, ¿no? Yo le decía, Octavio, olvidas a un artista. Entonces decía, oye, ¿quién? Klee. Es decir, yo creo que la gran experiencia creativa, el gran triángulo
gran menage à trois, diferente. Si Picasso es una creatividad expansiva que a su vez recorre toda la historia del arte, si Duchamp esta idea es el castillo de la pureza, la pureza desnuda, con esas intermitencias de revelación poética y al momento sigue siendo un objeto, ahí está, en su cotidianidad. Klee es el primer artista que bucea en la poética del mundo interior. Sí, curiosamente, Klee, así como otros, Juan García Ponce escribió, pero Octavio no. Claro, esto es un... Sí. Pero Klee, y es curioso porque hay incluso una dimensión oriental, no, es que ni esto, yo creo que es mundo interior, no voy a decir que porque sí, es decir, de alguna manera es cuando regresa de sus viajes a Túnez, dice el color está en mí, sí, tienes razón. En Klee, el color, el mundo interior, el jardín interior no va como Picasso hacia aquí o hacia allá, sino Klee va hacia adentro. Son las tres, a partir de aquí. Y en el plano estrictamente personal, Frédéric, digamos, en el diálogo vivo, personal con Octavio, ¿qué destacaría? Seguramente que... Hay una cosa que no hemos mencionado, es que es importantísima. Incluso tuve la posibilidad de colaborar, que es la revista Vuelta. Sí, todavía no hemos tocado ese tema. Octavio, fundador de revistas, el gran animador cultural. Una manera de difundir sus criterios. Claro. Incluso, fíjate, y de pedagogía. Claro. Una forma de pedagogía cultural, sí. En las cartas... Y política. Hace referencia, critica un tema y dice, y lean tal artículo aparecido en el número tal de Vuelta, o en su momento plural. Y después, no debemos olvidar de mencionar, una actitud de Octavio de compromiso. Yo creo que eso es importantísimo. En México, incluso ahora me ocurre, hay una añoranza, y me ocurre delante de muchas situaciones, yo me pregunto, ¿qué diría Octavio de esto? ¿Qué diría Octavio de aquello? Si en México había un terremoto, ¿qué va a decir Octavio sobre este suceso? Si había la situación de Chiapas que se planteó ya en los últimos años, Octavio, ¿qué va a opinar? Etcétera, ¿no? Pero Octavio, a la vez que tuvo como diplomático pues, una colaboración con el gobierno y con el PRI en aquellos momentos, también fue crítico y colgó los hábitos de la noche a la mañana en el 68. Para Octavio, y esto decía, es decir, el poeta siempre estar al margen. Son cosas también que decir, hay una actitud ética. Es decir, no hay estética sin ética. Claro. Con Octavio habíamos hablado. Había una actitud ética y de compromiso. Estética sin ética. Exacto, no la estética sin ética. Sí. ¿Dónde nacía este compromiso? Desde una conciencia. La conciencia de Octavio. Y lo que sería... Y aquí es el gran reto, cómo abarcar, cómo definir, cómo retratar, cómo situar esta conciencia de Octavio, que a veces fue muy mal interpretada, fue crítico con la izquierda, y aquí fue el fallo de la izquierda, porque la izquierda no se deja criticar. Una de las cosas que Octavio siempre defendía de las vanguardias fue la gran actitud de las vanguardias del siglo XX fue su capacidad de autocrítica, que las izquierdas muchas veces no tuvimos o tuvieron, evidentemente. Y él, en su crítica de la izquierda, fue, bueno, incluso su esfinge quemada en la Ciudad de México. Yo recuerdo llegar el momento que ocurrió aquello, y sí le dolió, pero ya siguiendo el camino de este compromiso, incluso esto es compromiso con el estalinismo crítico, con Cuba, con Octavio, en ese sentido... con otro Nobel, con Mario Vargas Llosa, lo que ocurrió en los 80s, en aquel encuentro cuando Mario dijo la dictadura perfecta. La dictadura perfecta, y Octavio no permitió esto, y se levantó y se fue. A darse polémicas. Incluso, y aquí coincidió en mi primera estancia en México, que yo era una persona que he querido mucho, quise mucho, que en otra dimensión, Carlos Monsiváis, la polémica que hubo en proceso con Carlos Monsiváis, que era sobre el pensamiento de izquierdas,
ya entraríamos, bueno, no quiero ser pesado, pero son temas que conviene no olvidar, ¿no? Esta actitud, Por supuesto, yo hablaría sí, sí. de una actitud de conciencia y de vigilia constante. De pensamiento crítico, en definitiva, que es uno de las grandes lagunas, digamos, de la cultura hispánica, ¿no? Yo creo que lo que diferencia a una personalidad como la de Octavio Paz frente a otros grandes poetas del siglo XX, como estoy pensando en Neruda, por ejemplo, ¿no? O en Rafael Alberti, ¿no? Es que viniendo de la izquierda, ¿no? Como venía Octavio, claro, ellos renunciaron al pensamiento crítico, pero Octavio Paz nunca pudo renunciar a eso. De modo que fue crítico, muy especialmente crítico con Neruda, ¿no? Un poco menos con Alberti, ¿no? Pero le enervaba, dejó las cosas claras, le enervaba, sí. Dejó las cosas claras, ¿no? En ese sentido. Yo creo que Octavio Paz representa, entre otras muchas cosas, un pensamiento crítico vivo, actuante, comprometido, como tú dices, ¿no? Y ese es uno de los grandes elementos, digamos, que determinan los ejes de su obra, ¿no? En conjunto. Fíjate incluso que esto tiene una influencia cuando no podemos eludir el personaje que para él era la gran poetisa de Latinoamérica, que es Sor Juana. Claro. Y tú conoces muy bien, Claro. porque has trabajado, ¿no? El final de Sor Juana. Sí, comentábamos esta mañana que para Mario Vargas Llosa, el libro sobre Sor Juana es el libro de crítica más importante de Octavio Paz. Bueno, en fin, es una preferencia. Yo creo que objetivamente hay otros títulos, o para mí ese es El arco y la lira. Pero, sí. Pues, pero es verdad, por eso es verdad. pasa, Yo tengo algo que añadir en cuanto al libro sobre Sor Juana, y es algo muy importante desde el punto de vista de los estudios literarios, y es lo siguiente. Sor Juana siempre ha sido, en la historia de la literatura hispánica, una figura, desde luego, enormemente valorada en México, pero desde España siempre ha permanecido un poco en la sombra. A partir del libro de Octavio Paz, cobró una estatura, un relieve absolutamente decisivo, y desde entonces forma parte de la constelación de figuras mayores del barroco. Pero lo curioso es que, por mucho que los estudios académicos intentaron poner las cosas en su sitio en cuanto a Sor Juana, no lo consiguieron. Y hay trabajos espléndidos de Antonio Alatorre, en fin, de grandes filólogos, ¿no? Pero no consiguieron poner a Sor Juana en su sitio. Ahora, a través del libro de Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz, Las trampas de la fe, ocurre que Sor Juana es una figura muy conocida en Francia, muy conocida en Alemania, muy conocida en Italia, a través precisamente de la traducción de su libro. Es decir, lo que no consigue el hispanismo académico, ¿no?, lo consigue un libro de pensamiento crítico, de interpretación de Sor Juana y su tiempo, porque no es solo un estudio sobre Sor Juana, sino sobre Sor Juana y su tiempo y la sociedad de su época. Fue un tour de force, incluso surgió de Él me dijo que sufrió mucho escribiendo ese libro. De unas lecturas que hizo en Harvard, de unas sí. Y fue un tour de force. Sí. Y cuando lo publicó tenía curiosidad, porque él siente, ¿por qué te ha parecido? Y te preguntaba, tenías que ir preparado sobre la lectura de su obra, ¿no? Incluso me atreví a decir que Octavio no lo dijo, pero se puede decir, Sor Juana, c'est moi. Sí. Pero sí que dijo, yo soy feminista, incluso recuerdo una anécdota con Raquel Tibol que sucedía, y él defendía el personaje de Sor Juana no solamente como poeta, sino como gran teóloga. Y también el final, que es un final donde Sor Juana sucumbe al oscurantismo de la Iglesia Católica, al fundamentalismo, y esto Mario lo menciona con razón, convoca a los juicios estalinistas de los años 30. Sí. Es el final de Sor Juana que le hacen abjurar. Es decir, un personaje con una visionaria, le hacen abjurar, y abjura. Que se atrevió incluso a criticar al padre Vieira, el mayor teólogo de su tiempo, a ponerse a su altura en primer lugar, una pobre monja jerónima, ¿no?, que está, en fin, refugiada, o casi, ¿no?,
por más que Sor Juana tenía una celda encantadora, un dúplex, ¿no? Diríamos hoy, ¿no? Encantador, pero desde luego con una profundidad crítica extraordinaria y un conocimiento de la teología de su tiempo maravilloso y único, ¿no? De modo que sí, no se trata de restar importancia a ese libro, pero yo quiero sobre todo subrayar que consiguió lo que no logró nunca hacer el hispanismo durante largos años, de restitución, digamos, de la verdadera importancia de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Después hay otro tema. Sí, yo lo sé, no tanto por Octavio, sino por otro amigo querido y admirado, pintor, Juan Soriano, muy cercano, claro, a Octavio. Aquí en Madrid, recuerdo una mañana, estábamos desayunando con Juan Soriano y hablábamos de Octavio, contaba historias de Octavio. Me decía, no sabes la cantidad de correcciones que hace Octavio en sus propios poemas. Se pasa el día corrigiendo. No, esto no está bien. Es decir, hay correcciones y recorrecciones ad infinitum de sus propios poemas. Una especie de voluntad así de perfeccionismo, que lo tenía. Es decir, yo recuerdo, y todos los que hemos conocido a Octavio, había cuando se alteraba. Incluso en las últimas... Esto lo sabe había las alteraciones de Octavio. Lo sabe poca gente, Frederic. ¿Perdón? Digo que esto lo sabe muy poca gente. Lo sé por Nicanor Vélez, nuestro querido, inolvidable Nicanor Vélez, responsable de muchísimas ediciones del Círculo de Lectores. Las obras completas. Las obras completas, entre otros libros. Sí, sí. ¿No? Bueno, pues un día me llamó un poco escandalizado Nicanor y dice, pero mira, es que ha introducido incluso modificaciones en Piedra de Sol, donde ya es un poema realmente con tal sentido constructivo que uno piensa que, vamos, que no es posible ya mover una coma, ¿no? Pues seguía introduciendo elementos de corrección, ¿no? De modo que, en fin, esto significa el grado de la obsesión por la perfección que tenía por el trabajo poético, ¿no? Sin duda, y eso corrobora lo que estás diciendo, claro. Ya saltando con saltamontes y en esto que proponías de la espontaneidad, pensando en Octavio, esto ocurre. La gente que has querido, que has admirado, cuando se van, uno recuerda un gesto, un fragmento. Sí. A veces las manos. Yo tengo manos muy presentes de personas en concreto. El lóbulo de una oreja. De Octavio, si tuviese que decir qué recuerdo por encima de todo, son sus ojos. Y eran unos ojos muy... Había un estado de expectación en su mirada, y era una mirada múltiple, no era una mirada de cíclope, era una mirada de coral, que se abría. Incluso ya cuando estaba en Coyacaña enfermo, le envié una carta donde aproveché, porque venía dado, este paréntesis de dos O's que se abre con una O y se cierra con una O, y cada O era un ojo, ¿no? La palabra Octavio era una mirada. Y más otra carta recuerdo, que era el círculo de la letra O, que era un círculo solar, y finalmente es lo que quiere ser el brazalete que tú decías. Sí. Yo, en cambio, rasgos físicos, tengo muy presentes sus rasgos físicos, pero quiero recordar sobre todo un hábito conversacional del que ya hablamos esta mañana, ¿no? Que siempre me impresionó mucho, y era que con esa inteligencia eléctrica que tenía Octavio, cuando la conversación llegaba, digamos, a un punto en que, en fin, los dos interlocutores, tanto él como yo, reconocíamos la importancia de Mallarmé, él volvía al principio, ¿no? Y es como si hiciese una especie de autocrítica, ¿no? O de juego mediante el cual, digamos, el pensamiento se cuestionaba a sí mismo, ¿no? Para decir, bueno, exageramos, ¿no? Probablemente Mallarmé no es tan importante. Los más importantes son Dante, Shakespeare, John Donne. Yo decía, pero bueno, si hemos acordado ya que, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? volver a retomar todo y digamos, a reconfigurar la visión de la historia de la poesía o de la cultura poética de Occidente, ¿no? Con unos parámetros distintos y cuestionar entonces el papel de Mallarmé? Es decir, que había siempre un modo de llevar las cosas más lejos críticamente, a ver hasta dónde se podía llegar, ¿no?
Hay filósofos que llaman a esto la falsabilidad. Es decir, se trata de comprobar si algo es falso o no. Pero claro, hay que cuestionarlo, ¿no? Para eso hay que cuestionarlo. Y eso era muy propio del pensamiento de Octavio. Y es lo que decía Chirao también en la obra, en un sentido más profundo, ¿no? Que lo que es a la vez sí y no. Sí, y a su vez esto también era sí. muy importante. Claro. Hablando de Vallejo, por ejemplo, podías, en fin, pasarte una hora hablando de, pero qué maravilloso poeta, no sé qué es mejor, si Trilce o Los Heraldos Negros, porque los dos son fascinantes. Sí, volvíamos, y este poema, y este otro. ¿Pero realmente te gusta Vallejo? Claro, exactamente, y al final decía, claro, pensándolo bien, el gran Vallejo está en la parte central de Trilce, ¿no? Y especialmente en el poema 26, donde habla de la miseria del amor que está cenando solo, madre, ceno solo. Ese es el gran Vallejo. Y sí, Octavio, claro, por supuesto. No. Aunque hay otros poemas, diría, no, pero sobre todo ese. Sí, yo también tengo un recuerdo muy vivo de ese poema. Dice, claro, pensándolo bien, Vallejo es autor de un solo gran poema, ¿no? Claro, una cosa muy desconcertante, porque había un momento en que uno decía, bueno, ¿qué juego intelectual es este? ¿Qué juego intelectual es este? Pero era muy fecundo, porque hacía pensar. Y esa era la clave. Octavio quería pensar y quería, digamos, ejercer sobre el objeto de reflexión una especie de desafío de llevar las cosas más lejos para comprobar si el pensamiento estaba en lo cierto o no. De modo que yo creo que esto es de una eficacia crítica extraordinaria y eso yo creo que lleva al pensamiento crítico de Octavio muy lejos, hasta el punto de que un gran intelectual europeo contemporáneo como es Marc Marolí, ¿no? Sí. Dice que las páginas ensayísticas de Octavio recuerdan a Montaigne. Recuerdan ese carácter seminal que tiene el pensamiento de Montaigne, ¿no? De que te parece que estás descubriendo una cosa, ¿no? De modo que yo creo que esto hay que valorarlo como se merece, ¿no? Esta dimensión, digamos, y eso era una cosa que se daba en una conversación. En los ensayos se nota, ¿no? De llevar las cosas, digamos, de verlas bajo distintos ángulos, ¿no? En el libro sobre Duchamp hay eso. En el libro sobre Duchamp, por cierto, hay una especie de contralectura de Mallarmé, porque escribió ese libro en una época en que el pensamiento de Mallarmé y la obra de Mallarmé lo tenían fascinado. El propio título, El Castillo de la Pureza, es un verso de Mallarmé, ¿no? Le néant aboli reste le château de la pureté, ¿no? De modo que hay que valorar esta dimensión, ¿no? Que también se daba en el aspecto personal, ¿no? De llevar el pensamiento crítico cada vez más lejos, ¿no? Hasta un límite, digamos, que en principio uno no estaba dispuesto a aceptar, ¿no? Pero por encima de toda esta multiplicidad de actitudes creativas, Octavio, yo creo que había la del poeta, que era su actitud de vida. Sí, por supuesto, claro. Yo, si me permite, ya que vamos aterrizando, me gustaría, pues, conmemorar a Octavio, recordar a Octavio con más propio de Octavio, ¿no? Que es que su poesía. Y es nada, es un fragmento de un verso, de un poema que me gusta mucho, que es Brindavan, que es un que está en la Brindavan es una localidad de la India que está en Uttar Pradesh, y el final del poema yo creo que conmemora con justicia al propio Octavio. Y dice: tengo hambre de vida y también de morir. Sé lo que creo y lo escribo. Advenimiento del instante. El acto, el movimiento en que se esculpe y se deshace el ser entero. Conciencia y manos para asir el tiempo. Soy una historia, una memoria que se inventa. Nunca estoy solo. Hablo siempre contigo, hablas siempre conmigo. A oscuras voy y planto signos. Muy hermoso, sí. Yo voy a decir otro también, para no ser menos. Es un poema brevísimo, es un haiku, que a mí me ha impresionado mucho siempre, que dice: si el hombre es polvo, esos que andan por el llano son hombres. Fantástico, ¿verdad?
fantástico. ¿no? Creo que en estos momentos, pues, Yo no se puede decir nada más después de eso. la palabra la tienen Sí, ustedes. si hay alguna pregunta, alguna cuestión que quieran comentar. Esto es puro Octavio, el silencio. Por eso Queda el castillo, lo hemos queda el comentado castillo de a la John pureza. Cage, a John Cage. Sí, también. Claro, sí, que tenía, también. porque también hay tantas cosas que es También. una Y caja el hombre de revistas que integraba no solo su propio pensamiento crítico, por supuesto que exponían mensualmente. Yo llegué a colaborar en las dos revistas, en Plural, ¿no? En la ultimísima fase, y en Vuelta, con mucha frecuencia, ¿no? así, Con poemas, con textos críticos, y era muy generoso, acogía a la gente joven. Bueno, yo tenía 23 o 22 y 23 años cuando colaboraba A mí en con Plural, de modo que acogía a la gente más joven, ¿no? Octavio me pidió ilustraciones para Vuelta y ocurrió en 2 ocasiones. Pero en realidad hice 3. Pero la primera yo no sé si no le gustó y desapareció. Me dice, no la encuentro. Y es normal, yo, con mucho criterio, porque yo vivía, era cuando estaba en Nueva York, no sé si has visto en Nueva York, un viaje a Nueva York. Me dice, ¿no me vas a hacer unos dibujos para Vuelta? Y en el estudio en Nueva York habían ratas, como no en mi estudio, en todo Nueva York. Habían pero, las famosas ratas de sí, Nueva York. ratas de Nueva York, ¿no? Entonces pinté muchas ratas, ¿no? Y claro, le llegaron pululan las por la ratas, ¿cómo voy a cocina. publicar yo? Y estaba, no Aurelio mejor, sino otro Aurelio Siaín, que era secretario, y dije, no, sí, han desaparecido, desaparecieron las ratas. Y dice, pues haga otros. Claro, en otro, y dice, yo recuerdo una portada que era una flor de un pensamiento y otras ilustraciones que se publicaron, y más adelante se publicó con motivo de una exposición que hice en el Rufino Tamayo. Que yo vi. Y que vino Octavio con barba, apareció por primera vez Octavio con barba, ¿no? Ya pues. Y fue un placer, sí, yo ahora no, pero fue un placer recorrer la exposición, comentarla. Yo guardo un recuerdo absolutamente imborrable de esa exposición. Ya te lo he dicho muchas veces, ¿no? Y sí que las revistas fueron decisivas también, desde luego. Bueno, si no hay ninguna pregunta, me parece que podemos dar por cerrado aquí nuestro diálogo, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que hay que leer otra cosa, ¿eh? Yo creo que, si me permiten, podemos cerrar este acto diciendo unas palabras de Octavio que dicen: no creemos en los aniversarios. Esto fue escrito en el año 39. No creemos en los aniversarios, sino en la medida en que dejan de serlo. Y de simple recuerdo escolar se convierte en tradición. Tradición, es decir, cosa viva, combatida y combatiente, o sea, polémica. Yo creo que esto es lo que se puede decir como cierre simbólico de este centenario. Muchas gracias. Exacto.